Video vamos a aprender acerca del primer objetivo de la macroeconomía, que es la producción. Cuando nosotros vamos a hablar de producción, estamos diciendo que tenemos que conocer cómo es que un país ha crecido, y entonces normalmente utilizamos el indicador de la producción para saber si el país realmente está creciendo o no está creciendo. Y estamos hablando de que nosotros necesitamos un crecimiento tanto económico porque también tenemos un crecimiento poblacional, es la ley de la vida. Entonces, para nosotros saber si un país está creciendo o no, vamos a utilizar al PIB. Pero bueno, la definición de crecimiento nos dice que, de acuerdo a la RAE, significa la acción y el efecto de crecer. No nos dice mucho. Es decir, es el aumento de la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Entonces, con el crecimiento nosotros tenemos que aprender a determinar qué realmente está creciendo en el país y qué realmente está haciendo que mejoremos nuestra calidad de vida. Lo complejo de medir el crecimiento es que lo tenemos que evaluar desde una perspectiva económica. Y entonces nos dice, indica cuánto ha aumentado la actividad económica de un país, es decir, cuánto ha crecido el movimiento, pero no solo el movimiento, sino que si realmente ese movimiento vale la pena que se viva. Sin embargo, lo complejo de evaluar a la producción es que este siempre va a conllevar el ritmo inflacionario. Como bien sabemos, la definición de inflación es un poco compleja. Y entonces nos dice la definición: es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios. Pero veamos, aquí es donde la cosa se empieza a complicar, porque si nosotros estamos teniendo un crecimiento económico, pero consigo traemos a la inflación, ¿cómo vamos a hacer para realmente saber si estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Sí? Y entonces, eso es lo que vamos a entender en este video. ¿Cómo vamos nosotros a medir el crecimiento? Para medir el crecimiento, nosotros podemos utilizar el PIB, que es el Producto Interno Bruto, ya sea por el enfoque del gasto, por el enfoque de la producción o por el enfoque del ingreso. Vamos a empezar por el enfoque de la producción. Y entonces me dice la definición: PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo de tiempo determinado. Si se dan cuenta, estoy hablando valor de mercado, es decir, que aquí estoy hablando de dinero. Si nosotros vamos a hablar de dinero en el PIB, quiere decir que vamos a evaluar dos tipos de precios: el precio corriente y el precio constante. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Normalmente el precio corriente le conocemos como el precio que tiene la inflación de por medio. Y al precio constante es al que le llamamos el precio del año base. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Como estamos hablando precio corriente, quiere decir que yo voy midiendo los precios año con año aunado al crecimiento de los precios que han tenido. Es decir, la producción va a crecer, pero el precio también crece junto consigo. Es decir, estos dos van amarrados de la mano. Ese es el precio corriente. Cuando hablamos del precio constante, vamos a hablar de que este precio no tiene la inflación de por medio. ¿Cómo así? Cuando hablamos de precio constante, vamos a suponer que aquí tenemos a la producción y aquí tenemos al precio, ¿sí? El precio constante me dice, conforme la producción va avanzando y va avanzando y va avanzando todos los años, el precio siempre se mantiene constante, es decir, el precio nunca cambia. Y entonces yo voy a saber cuánto produje el siguiente año, pero los precios que yo voy a tomar en consideración son los precios del año base. Es decir, cuando hablamos de precio constante, este precio siempre está estático. Por eso se le conoce como un precio sin inflación, porque nunca va a cambiar, porque lo vamos a mantener en un mismo año. Ok, sigamos entonces con la definición.
Ya vimos que el PIB entonces es el valor de mercado. Ya entendimos que estamos hablando de dos precios distintos. Ahora vean acá, de todos. Cuando nosotros nos referimos a todos, estamos hablando que el PIB es muy amplio, así que trata de incluir a todos los productos que están dentro de una economía y que son legalmente vendidos en esta economía y en el mercado. Es decir, usted viene y produce rellenitos, entonces a la hora de usted producir rellenitos, pero si no hace ningún tipo de factura ni lo declara, ahí estamos hablando que es una venta ilegal, ¿sí? Porque usted no está declarando qué es lo que está haciendo. Sin embargo, si usted tiene una empresa que se dedica a vender rellenitos, usted factura y demás, usted es parte del PIB porque está haciendo una producción y lo está haciendo legalmente vendido en el mercado. Es decir, que el PIB va a incluir absolutamente todos los productos que usted ve en el mercado. Si por ejemplo usted ve en el mercado ancas de rana y son vendidas legalmente, eso es parte del PIB y siempre y cuando se produzcan en el país, ¿sí? Ok, ya vimos entonces valor de mercado de todos. Ahora veamos los bienes y servicios. Cuando vamos a hablar del PIB, el PIB va a tomar en consideración los bienes y servicios que se producen adentro del país. Entonces, los bienes decimos los productos tangibles, es decir, lo que yo puedo tocar. Y entonces aquí estamos hablando de la comida, de la ropa, de los aviones. Si por ejemplo Guatemala produjera carros, entonces también los carros. Si Guatemala produjera celulares, también los celulares. Entonces, todos los productos que se logren producir adentro de la región son parte del PIB, ¿sí? Y luego dicen los bienes intangibles, que a este le conocemos como los servicios. Por ejemplo, usted se va a ir a hacer un pedicure, un corte de cabello. Usted no se va a llevar a la estilista a su casa, ¿verdad? Como su propiedad, no. Usted únicamente gozó el servicio, pero usted no se puede llevar al estilista a su casa. Entonces, eso es un servicio. Gozó, obtuvo un beneficio, sin embargo, usted no lo puede tocar, solo lo puede gozar, pero no lo puede tocar. Entonces, es un servicio. Si, por ejemplo, usted se le muere su tío aquí en Guatemala, pero a su tío lo van a mandar a Europa a enterrar, entonces Guatemala ofrece el servicio de exportación del muerto, ¿sí? Es parte del servicio. ¿Sí me explico? Entonces, si usted va a hacer visitas al médico, si por ejemplo usted fue a hacer un car wash, lo que sea, siempre y cuando sea un servicio que usted gozó, sin embargo no lo puede tocar, es un servicio y es parte del PIB. Ok, ya hablamos de valor de mercado de todos los bienes y servicios. Ahora vamos aquí, finales. Aquí está el meollo del asunto. ¿Por qué el PIB únicamente contabiliza productos finales? En el mercado, nosotros vamos a entender o vamos a encontrar los bienes intermedios y los bienes finales. Aquí normalmente estamos hablando de los bienes intermedios, todos aquellos bienes que utilizamos para construir algo más. Por ejemplo, vamos a construir una silla. Entonces, para construir la silla necesitamos madera, necesitamos esponja, tornillos, grapas, tela, cuero, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo funciona el PIB? El PIB no va a contabilizar, por ejemplo, cuántos tornillos usted compró, cuánta tela usted compró, cuánto cuero usted compró. No. Al PIB lo único que le interesa es entender cuál es el bien final, es decir, cuántas sillas usted logró producir. ¿Por qué? Porque en el valor de las sillas va a estar incluido el costo de todos los productos intermedios que usted necesitó para llevar a cabo la elaboración de la silla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de productos finales, es decir, en el producto final ya está incluido el costo de todos los insumos a los que usted tuvo que incurrir para lograr producir. Vamos a seguir poniendo el ejemplo
del rellenito. Entonces, para hacer el rellenito usted sabe que se necesita plátano, frijoles, azúcar, aceite, miga de pan, ¿sí? Todo depende de cómo lo va a hacer. Pero entonces usted únicamente lo que hace es contabilizar cuántos rellenitos logró producir, ¿sí? ¿Sí vamos bien? Ok. Luego tenemos entonces valor de mercado de todos los bienes y servicios finales. Ok, producidos. Cuando nosotros vamos a hablar de producción, es que entonces es todo lo que nuestras manos lograron hacer para crear algo nuevo, ya sea que yo vengo del sector primario y entonces traigo el producto en sí crudo y entonces yo soy parte del sector secundario, entonces yo hago la transformación, ¿sí? Cuando hablamos de producidos es todo lo que se logra hacer actualmente, ¿sí? Ok, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país. Y esto es bien importante. Cuando hablamos adentro de un país, estamos diciendo que el PIB va a incluir todo, absolutamente todo lo que se logró producir adentro de una nación. Es decir, si por ejemplo yo traigo un producto, traigo tela de Estados Unidos, pero voy a producir pantalones aquí, la producción de pantalones le pertenece a Guatemala, no le pertenece a Estados Unidos. Estados Unidos únicamente dio los insumos necesarios, pero como la producción, la mano de obra, toda la tecnología que conlleva hacer un pantalón se hizo aquí en Guatemala, entonces es lo que se produce aquí en Guatemala. Ok, entonces ya tenemos el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo de tiempo determinado. Quiere decir que el PIB va a contabilizar la producción en un rango de tiempo específico. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir y decir, es que yo produje el año pasado 100,000 rellenitos, entonces esa es mi producción de este año. No, esa fue la producción del año pasado. El PIB contabiliza únicamente lo que se logra producir en este año, ¿sí? Por eso dice que es un intervalo de tiempo específico. No podemos venir y hacer una sumatoria del año antepasado y el año pasado y porque entonces el indicador no es certero, no muestra la realidad. Es por eso que el tiempo determinado normalmente de un PIB va a ser de manera mensual, de manera bimestral, de manera trimestral, de manera semestral o de manera anual, ¿sí? Pero no podemos venir y decir, entonces voy a sumar también lo que hice el año pasado, porque eso le corresponde al año pasado. Únicamente es en el año que estamos estudiando.